Lo que tracciona a los empresarios es el hacer cosas. Soros dijo, lo más importante de la plata es no tener que preocuparse por la plata. Siempre es una satisfacción haber sobrevivido a las vicisitudes de Argentina, el corralito, el corralón, el plan Bonex, la hiperinflación. ¿Cómo era tratar humanamente con Cavallo? Difícil, Cavallo no era una persona fácil. Debido Escuchaba un poco más, no sé si después tampoco nos hacía mucho caso. ¿Qué opinión tenés del empresario argentino en general, independientemente del sector? Un héroe, Extendete. Me interesa. un sobreviviente. ¿Cómo está la infraestructura argentina? El principal motor de la corrupción son los funcionarios. Los empresarios juegan el partido que los funcionarios le hacen jugar. Yo no desconozco que la obra pública está teñida de corrupción y obviamente la corrupción hay que atacarla. ¿Cómo te imaginas a Argentina en el 2050? Ojalá un país normal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a 2050. Hernán, ¿cómo andás? Hola Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, porque hoy estamos con Gustavo Weiss. ¿Gustavo Weiss o Weiss? Weiß, que quiere decir blanco en alemán, el origen es Alemania, exactamente, blanco. Se ha argentinizado y todo el mundo me dice, incluso yo mismo, Weiss, pero se pronuncia Weiss. Bueno, te vamos a decir Gustavo Weiss solamente Ah, aquí me para parece. honrar. Ah, perfecto. Ingeniero en telecomunicaciones, mecánico electricista. O sea, ingeniero mecánico y ingeniero electricista, no mecánico electricista, sino las tres ingenierías. Nació en La Plata en 1952. Es el presidente de L-Print, una empresa fundada por su padre en 1962, que inició sus actividades, mejor dicho, en obras y proyectos electromecánicos, y se ha ido diversificando en lo que podemos decir una empresa dedicada a la obra pública. Sería una definición. Fundamentalmente nosotros hacemos también obra privada. También cuando uno habla de obra privada hay que diferenciar, porque uno habla de obra privada y piensa en edificios, departamentos, etcétera, etcétera. Obra privada también es hacer todas aquellas obras de infraestructura que no licita el gobierno y sí entes privados. Ejemplo, Edenor, Edesur, YPF, las petroleras, las empresas de gas, de comunicaciones. Esas empresas también hacen obras de infraestructura, es obra privada porque son entes privados, pero digamos, complementan lo que es la inversión pública que la llevan adelante los gobiernos nacional, provincial y municipal. Y permitime te haga una aclaración, yo fui presidente del EPRIN, el actual presidente del EPRIN es un hijo mío que se llama Oliver Weiss, que bueno, ya las nuevas generaciones se están empujando y los más viejitos empezamos de a poquito a dar un paso al costado, así que el presidente actual es mi hijo Oliver. Sí, te dije que siempre hay un dato desactualizado. ¿Cómo fue la sucesión? Bueno, se da naturalmente las empresas familiares como la nuestra, que son muchas en Argentina, en el mundo, en realidad en general las empresas familiares son, yo diría, mayoritarias, ¿no? Las grandes compañías que uno conoce, sobre todo multinacionales, digamos, en cantidad, no digo en importancia, sino en cantidad, son sustancialmente menores que las empresas pymes, ¿no? Más grandes o más chicas, pero digo, empresas familiares. Y bueno, lo que ocurre normalmente o frecuentemente es que los padres, los hijos sigan el camino de los padres. Me pasó a mí, de hecho, la empresa la fundó mi padre y bueno, yo siempre supe que mi destino laboral era esa, siempre lo vi con mucha pasión, continuar lo que había hecho mi padre y bueno, y ahora pasa lo mismo con mi hijo Oliver. A veces no es tan, independientemente de la serie Succession que puso el tema sobre la mesa, con Hernán hicimos un libro sobre empresarios argentinos y a veces, depende del caso, por ejemplo, Gerardo Bartolomé estaba aliviado, ese es el término que usó, de saber que su hijo finalmente había aceptado hacerse cargo de la empresa porque estaba en duda eso. Otros, bueno, en el caso de Brown, de la Anónima, también él estaba convencido, pero hablábamos con Constantini y él estaba angustiado por no saber quién se iba a quedar con su empresa. O sea, no siempre es tan natural la sucesión. Obviamente. En tu Los caso, chicos, sobre todo yo diría en las actuales generaciones, por ahí un poco distinto a los mandatos de los padres de generaciones anteriores como la mía, los chicos ahora se sienten mucho más independientes de tomar decisiones y pues de hecho yo tengo un hijo que es director de cine, digamos, ¿no? Bueno, obviamente no tiene nada que ver con nosotros y bueno, siguió ese camino, yo lo apoyé, está ahí dando vueltas con
con su historia de director de cine, además ahora también es un poco actor, pero bueno, nada, te quiero decir, nada que ver con la empresa, y esto se da, por supuesto, hay chicos que quieren continuar con la empresa de los padres y chicos que quieren dedicarse a otra cosa. ¿Y ¿sí? Oliver en qué momento vos viste que se iba a hacer cargo de la empresa? Bueno, a ver, Oliver estudió ingeniería, se recibió ingeniero, siempre empezó a participar de la empresa de muy joven, en las vacaciones, haciendo trabajo de cadetería, haciendo trabajo de oficina, pero ya, digamos, palpando un poco lo que es la empresa propiamente dicha. Bueno, estudió ingeniero, en un momento se recibió, entró en la empresa y bueno, ya está mucho más interiorizado de la marcha de la empresa y lleva adelante parte de ella, ¿no? Yo te quiero hacer una pregunta que es un poco rompehielo, y es, ¿qué significa la plata, la guita, para vos? ¿Qué valor le atribuís? ¿En qué te gusta gastarla? Interesante el punto porque vos sabés que yo creo que muchísima gente cree que los empresarios somos personas que lo único que nos mueve es el afán de lucro, ¿no? Que lo único que nos mueve es la plata, plata, digamos. Ejemplo típico del empresario, el tío Patilludo, ¿no? Ustedes son más jóvenes, pero el tío Patilludo tenía un... El signo peso. Además, el signo peso tenía una pileta de monedas de oro y se zambullía en la pileta en vez de tener una pileta con agua, tenía una pileta y el tipo disfrutaba nadando con monedas de oro. Pero obviamente la plata es importante, el estándar de vida es importante, tener una buena vida es importante, vivir en una buena casa, poder darse los pequeños mínimos lujos de todos los días, digo, no tener problemas. Mira, una vez escuché una definición de Soros, de George Soros, muy importante, que le preguntaron qué es la plata para Soros, y Soros dijo, lo más importante de la plata es no tener que preocuparse por la plata. Okay. Y yo lo traduzco en cosas bastante sencillas. Y te digo, por ejemplo, ir al supermercado y no necesariamente tener que comprar productos por precio, sino no preocuparse tanto por el precio y comprar productos por lo que a uno le gusta. ¿Vas al supermercado? ¿Te gusta No, el yo no voy, supermercado? no me gusta. Voy muy rara vez. Pero lo doy como ejemplo, ¿no? Es decir, no preocuparse por la plata. Creo que esa es la definición a mí que más me gustó de la importancia de la plata. Y obviamente los gustos significa, como yo decía, tener una buena casa, tener un buen estándar de vida, poder tener un auto razonable, poder viajar. Si uno, podemos ir al exterior a unos días de paseo, de vacaciones, bueno, creo que esto es importante. Pero una vez que vos alcanzás ese estándar, creo que después lo que tracciona a los empresarios es el hacer cosas. Es el decir, bueno, yo hoy hice, solamente por dar un ejemplo de mi industria, yo hice un edificio de 2 pisos, pero que es un edificio de 10. Y cuando uno de 10 me gustaría hacer una torre de 30 pisos, ¿no? Y bueno, y así sucesivamente. Y tener una empresa cada vez más importante, cada vez más grande, en mi caso particular, decir, bueno, me dedico a más las obras de infraestructura, digamos, cuando mi padre creó la empresa, era una empresa muy desarrollada a lo eléctrico, de eso el EPRIN quiere decir eso, ¿no? La parte quiere decir obra eléctrica. Y bueno, durante mi gestión se diversificó mucho más, hacemos todo tipo de obras que antes no se hacía, bueno, en fin. ¿Vos diste el paso hacia la obra pública? ¿O No, ya no, venía no, desde no, antes? no, mi padre fue. No. Okay. La empresa nació como una empresa, mi padre era director de DEVA. DEVA era la Dirección de Energía de la Provincia de Buenos Aires, era una empresa estatal provincial que estaba a cargo de todas las obras, la operación eléctrica en la Provincia de Buenos Aires, que después terminó privatizada en la década del 90. Pero mucho antes de eso mi padre se fue, creó esta empresa y empezó a hacer, como todas estas empresas que empiezan, muy pequeñas obras de tipo obra pública, y así fue creciendo. En ese sentido, es muchísimo obra pública con el desarrollismo. No tanto, porque eran épocas de crisis, había obras, bueno, él hacía obras muy chiquitas, porque cuando uno empieza de cero, como fue el caso de mi padre, y sin capital, empezó con cosas muy chiquititas, que eran obras de pequeñas líneas de alta tensión rurales, con poste de madera, que van de un pueblito a un campo, digamos, ahí empezó, ¿no? No era tanto una época, en realidad la gran época de crecimiento de la empresa donde hubo mucha inversión fue en la época militar.
en la época de Videla, digamos, en la década del 70. Ahí, cuando el gobierno militar tomó el poder, hizo muchísima inversión en infraestructura y bueno, ahí había efectivamente muchas obras. ¿Y ahí vos cuando te hiciste cargo de la empresa? Yo me hice cargo de la empresa hace ya como 30 años, algo por el estilo. O sea que ese periodo de mucha obra... No, ahí estaba al frente de mi padre. No, porque en el 82 ustedes abrieron unas oficinas en La Plata, o sea, es un hito. No, siempre fue en La Plata. No. La empresa estuvo radicada siempre en La Plata. Tuvimos distintos domicilios, ¿no? Pero el 82 es un hito en la historia de la empresa. Leí entrevistas donde vos dijiste, bueno, ahí nos asentamos, no sé por qué. Igual que el 2001, cuando explicas cómo sobrevivieron en el 2001. Sí, pues sí que del 82, del 2001 lo tengo muy presente porque eso sí lo viví yo intensamente. En el año 82 fue el fin en el 83 asumió Alfonsín. En el 82 fue la Guerra de Malvinas, ¿no? Fueron los últimos años del gobierno militar. Puse que no tengo bien presente la empresa en el 82. De hecho, yo tampoco estaba al frente de la empresa, ¿no? Era mi padre. No sé lo que decir del 82, no me lo acuerdo bien. O sea, entraste en los 90 y ahí te tocó a No, vos. yo entré, no. Yo entré a trabajar, Yo entré a trabajar, me acuerdo exactamente, yo me recibí unos pocos días antes del Mundial de 78, de 1978. Ahí terminé mi facultad. Lo tengo muy presente. O sea que festejaste el título ya siendo ingeniero. Lo tengo muy presente porque me tomé, digamos, de vacaciones el Mundial, tenía entrada, fui a la cancha, bueno, lo disfruté mucho, obviamente. Y terminó el Mundial y empecé a trabajar en la empresa. Empecé a trabajar full time, ya trabajaba en la empresa Claro, part-time, como ingeniero. Claro, haciendo... No, pero yo me refería a que te hiciste cargo de la empresa en los años 90, sí, fueron 30 años. Sí, efectivamente. Y el 2001 te agarró a vos como presidente. Exactamente. ¿Cómo fue? Muy traumático, muy traumático. Se paralizaron 100% de las obras, no había un peso, no te pagaban nada. Tuvimos que hacer una rápida reestructura, porque veníamos con una estructura importante, relativamente importante, ¿no? Porque tampoco en la década del 90 había muchas obras. Hubo muchas privatizaciones y las empresas privadas se hicieron inversión, obra pública había mucho menos. Pero bueno, tuvimos que hacer un ajuste importante en la empresa. Lamentablemente se fue mucha gente, alguna incluso gente de trayectoria, de muchos años de trayectoria. Fue un momento muy desagradable porque la crisis, no saber bien, no poder pagar deudas, no poder pagar facturas, no tener ingresos para cancelar las obligaciones. Bueno, proceso complejo. Por suerte nosotros y bueno, muchos colegas pudimos salir adelante, pero fue un periodo difícil. ¿Hay alguna empresa a la que a vos te gustaría que el EPRIN se parezca? ¿Alguna que vos tuviste como una especie de guía, de faro, o algún empresario que admires? Sí, A la hora de construir tu empresa y de tomar decisiones, ¿no? Sí, yo, digamos, no te podría decir una empresa en particular, sí conozco empresarios de la época de mi padre. Habría, hace justamente en esa época, en los años 80, había enormes empresas constructoras argentinas de muchísimo nivel, muy importantes. Y esas empresas, al amparo de las crisis económicas recurrentes del país, fueron desapareciendo muchas de ellas, ¿no? Yo tengo grandes recuerdos de empresarios de esa época que me enseñaron mucho. Tengo, por ejemplo, me acuerdo Vittorio Orsi. Vittorio Orsi era el dueño, era un italiano que llegado a Argentina joven, creó una gran empresa llamada SADE en ese momento, que, bueno, llegó a ser la empresa de capitales argentinos 100%, ¿no? Llegó a ser una empresa muy importante y nosotros éramos socios de ellos en varias obras y yo aprendí mucho de él. Aprendí mucho también de un gran amigo de mi padre que se llamaba Rodolfo Azcárate, titular de una empresa muy importante de Sassi, que también desapareció, que me enseñó mucho. Tengo recuerdos de esas personas, sí. ¿Qué se siente que hayan desaparecido tantas y el EPRIN sigue ahí? Bueno, el EPRIN y muchas otras, muchas otras. También yo tengo infinidad de colegas también con muchos años. Nosotros somos del año 62. Y también hay colegas que son incluso más viejos que nosotros y muchos que son más nuevos.
Pero bueno, siempre es una satisfacción haber sobrevivido a las vicisitudes de Argentina, que no es precisamente un país fácil para el empresariado, ¿no? ¿Cómo te llevas con los políticos? No, bien, en general bien. Nosotros, bueno, vos sabés que yo soy titular de la Cámara de Construcción también. Sí, Por eso te pregunto. Motivo por el cual tengo que tratar con muchos políticos de distintas ideologías, ¿no? Sobre todo, a ver, uno puede tratar con muchos políticos, trata más con el gobierno, ¿no? Los sucesivos gobiernos claramente tienen distintas ideologías. Nosotros desde la institución no hacemos política, somos totalmente apolíticos, como todas las instituciones, ¿no? Dicho sea de paso. Mis colegas del G6, que es la UIA, el campo, comercio, los bancos, la bolsa, etcétera, digamos, ninguno de nosotros hace política. Ahora, tratamos con los políticos. La verdad que yo me llevo bien, con algunos mejor que otros, con algunos tengo mejor diálogo. Diálogo tengo en general con todos, ¿no? Pero mejor diálogo en el sentido de que hay respuestas, ¿no? Y con otros un poco menos. ¿Hay alguno a lo largo de tu trayectoria que te haya parecido un fuera de serie? Un tipo que decís, este está angelado, o con este tengo buen diálogo, o me parece que este tipo tiene algo diferente. De la política, decís Sí. vos. Tendría que ponerme a pensar. Obviamente me he encontrado con políticos importantes, ¿no? A ver, no sé. Digamos, de gente, de los políticos que yo conocí. Hay gente que rescata, no sé, a Alfonsín, No, hay bueno, gente que rescata a sí. Cavallo. ¿Hay alguno que a vos te No. hayas tratado y diga, este tipo tiene un norte? No, a Alfonsín, no, sí, Alfonsín no lo traté. No, la verdad que no tuve trato con Alfonsín. A Menem lo conocí poco, lo conocí más a Cavallo. Cavallo, yo lo que rescato de Cavallo es que, porque uno de los problemas que tienen los gobiernos es la gestión, no solo la política, sino la gestión. Vos podés tener al mejor político, el más iluminado del mundo, pero si abajo no hay gestión, no pasa nada, digamos, el gobierno no avanza. Cavallo desembarcó en Argentina, en el gobierno, en un momento muy difícil, con un enorme descalabro de la economía, hiperinflación, bla, bla, bla. Desembarcó con un programa que para ese momento fue un programa tremendamente exitoso, diseñado por él, con un gran equipo abajo. Cavallo tenía un equipo de gente de enorme nivel, enormemente preparado. Liach, Liendo, esa gente. Exactamente. Bastos, que se encargó de todo lo que es. Bastos diseñó y se privatizó sobre esa base un nuevo sistema, un nuevo diseño del sistema eléctrico energético en Argentina que fue ejemplo mundial. Cuando segmentaron. Claro, fue ejemplo mundial, lo copiaron varios otros países, Chile, por ejemplo. Lo que pasa es que nosotros, como solemos hacer las cosas muy mal, después desbarrancamos. Chile siguió adelante y ahora tiene un sistema infinitamente desarrollado, muy robusto, sobre la base de lo que hicimos nosotros en su momento. ¿En qué consistía ese sistema? Contalo un poco para los que no... No, bueno, obviamente tiene infinidad de detalles técnicos que no vienen al caso, pero lo que hizo fue el sistema eléctrico argentino, energético argentino en general, en un sistema totalmente estatal. Entonces lo que hizo fue sacar las normas para privatizarlo. Entonces privatizó la generación de energía eléctrica por un lado, la transmisión de energía eléctrica, que es lo que cuando del generador en muy alta tensión, 500 kilovolt, un poco menos también, pero se transmite, y la distribución, que es llegar al enchufe ese a través de Denore, de Sur o los distribuidores. Los segmentó en 3 sectores, creó en el medio un organismo que se llama CAMESA, que era el encargado, era la bolsa, digamos, que juntaba, que interrelacionaba económicamente a los 3 sectores y con ese diseño visitó todo el proceso. Y bueno, Era un sistema integrado y si lo privatizabas iba a ser un monopolio. Claro, efectivamente. Al desintegrarlo. Lo compartimentaron bien. Exactamente. No sabía que había sido un invento argentino. Pero bueno, me interesa Cavallo porque vos te dedicás a obra pública y Cavallo llevó adelante una gestión donde inevitablemente la inversión en obra pública, por su política de austeridad fiscal, se había resentida. ¿Cómo era tratar humanamente con Cavallo? Difícil. Cavallo no era una persona fácil. Cavallo era un tipo como yo digo,
muy formado, de un gran poder, digamos, tenía mucho poder en ese momento en el gobierno de Menem, Superministro. era un superministro, no era fácil discutir con Cavallo. Yo digo, en general, yo les quiero decir lo siguiente, en general no es con los funcionarios de cierto nivel no es fácil discutir, ¿eh? ¿No es fácil discutir porque son necios o porque No, son yo no diría poderosos? que son necios, defienden sus verdades, defienden sus posiciones. Entonces, digamos, no es tan fácil sentarse a discutir, digamos, decir, mira, sigamos con el ejemplo de Cavallo, ¿no? Mira, Domingo, me parece que esto no es tan así. Yo creo que habría que. No, esto es así, pero fíjate, digo, no es fácil, ¿eh? No es fácil. Ok. Hablo en general, Cavallo, estamos hablando de Cavallo, pero. ¿Debido? Eso es la pregunta que teníamos que hacer. Debido, yo creo que escuchaba un poco más, digamos, no sé si después tampoco nos hacía mucho caso, ¿no? Que son dos cosas distintas. ¿Y con Macri? ¿Cuál es tu interlocutor con el gobierno de Macri? Bueno, nosotros teníamos, primero teníamos relación, yo lo conozco a él hace mucho tiempo, porque incluso de antes de ser jefe de gobierno, ¿no? A Mauricio. Tuvimos bastante trato como jefe de gobierno, después como presidente. Nos derivaba su interlocutor en el tema era Guillo Dietrich. Ah. Y bueno, con él teníamos sí, mucha relación, ¿no? Y con ese gobierno, el gobierno de los CEOs, ¿cómo se lo presentó? ¿Cómo te llevabas al ser CEOs? No, bueno, bien, a ver, más allá de que seguramente, o me tendría que poner a pensar, hemos discrepado en más de un tema, digamos, por lo menos había un diálogo fluido, ¿no? Porque ellos entienden perfectamente, vienen del mundo empresario, entonces uno habla el mismo idioma. Uno de los problemas que uno puede llegar a tener con los funcionarios es que hay funcionarios, como se suele decir, se ha popularizado, nunca pagaron una nómina salarial. Bueno, en ese caso sí, el gobierno Justamente, bueno, por eso digo. Pero hay muchos funcionarios, muchísimos funcionarios que vienen de la política, de allá de la época del comité, hicieron desde, no sé, se recibieron de abogado y su vida fue la vida política. No critico eso, ¿no? Ni mucho menos, pero digo, nunca estuvieron del otro lado del mostrador y no saben muchas veces las vicisitudes que tiene que tener un empresario para llevar adelante una empresa. Por ¿Eso entorpece la gestión? ¿Que nunca hayan estado del otro lado del mostrador? Y en muchos casos sí, porque no entienden, porque no alcanzan a entender, digamos, la problemática en profundidad. Si el de enfrente fue empresario, no hay que explicarle demasiado ante determinadas circunstancias. Si el de enfrente no lo es, dice, ¿cómo no van a poder pagar? Sí, ustedes, no sé si me entienden. Se la llevan todas. ¿Eh? Se la llevan Se todas. la llevan todas. ¿Y te parece que fue buena la gestión del gobierno de Macri con gente que venía de la experiencia empresarial? Yo creo que el gobierno de Macri tuvo una buena gestión, quiso modernizar el país, quiso producir un cambio, en mi opinión, importante, abrir un poco más el país al mundo, etcétera, etcétera. Claramente tuvo errores, se equivocó porque pasó lo que pasó, ¿no? Esto desde ya. Creo que no fueron muy optimistas en decir el gobierno hay que hacer un ajuste, pero no puede hacer el ajuste. El ajuste va a venir, se va a licuar vía crecimiento porque van a venir muchas inversiones. Bueno, eso nunca ocurrió. Llegó el 2018, bueno, ese crack que todos conocemos. Y creo que cometió errores, claramente. Pero me parece que quiso empezar a llevar al país hacia una ronda más integrada al mundo, más de inversiones, más de crecimiento. Bueno, con las falencias que la historia nos cuenta, ¿no? Y este gobierno también tiene gente del mundo de la empresa, pero otro perfil. ¿Cómo lo ves? Sí, este gobierno también tiene, pero recordemos, este gobierno tiene, yo diría, tomó el poder, no tomó el poder un partido político, tomó el poder una persona, digamos, rodeada de muy poca otra gente, y se ha empezado a juntar, sí, con gente más vinculada al empresario, a los empresarios y que tiene de alguna forma una impronta, digamos, más
de libre empresa, de inversión, de apertura al mundo. Es todavía más enfático que Mauricio en ese aspecto, que el gobierno de Mauricio. Y bueno, el diálogo con ellos también existe y, como yo decía anteriormente, en algunos casos no se entienden bien, en otros no tanto, en otros más o menos. ¿Le falta un equipo de gestión, como dicen muchos periodistas? Bueno, yo creo que al gobierno claramente le falta conformar un equipo más, más de gestión, hacer más gestión. Hay que recordar que en esto hay distintas cifras, ¿no? Pero uno puede escuchar, yo para desembarcar en el gobierno nacional tengo que desembarcar con, bueno, y ahí algunos dicen 1.000 personas, 2.000, personas de mi confianza, personas que gestionen, digamos, ¿no? Que sean, digamos, que empujen el lápiz, no que hagan política solamente. Bueno, conformar eso no es fácil, digo, muchísimo más en un país que tiene gravísimos problemas como Argentina institucionales. Los problemas de Argentina se ha dedicado hace mucho tiempo, no es un problema de este gobierno, ni del anterior ni del otro, es un problema de décadas, diría yo, de destruir las instituciones. ¿Qué quiere decir destruir las instituciones? Vaciar de gente importante, de gente capaz las instituciones. Entonces uno entra a un organismo determinado que hace 50 años los mejores profesionales del sector estaban ahí adentro. Hace 50 años que ocurría eso, hoy pasa exactamente lo contrario. Esos organismos tienen gente de muy bajo nivel, entre otras cosas porque los sueldos son malísimos. Entonces, la gente de mayor nivel, claro, se va al sector privado, ¿no? Porque su sueldo es sustancialmente mayor. Entonces esto dificulta todavía más la gestión, porque yo tomo el gobierno. ¿Y no sentís que el gobierno de Milei está contribuyendo un poco a ese circuito que estás mencionando? No, yo creo que la destrucción que yo menciono es un problema de décadas. Es decir, los sueldos del Estado no son bajos hoy, eran bajos hace 1 año y 2 años y 5 y 4, después podrá ser un poquito más, un poquito menos, pero es un proceso, digamos, como yo decía, de muchos largos años del deterioro de las condiciones salariales de la gente. Una de las cosas que ha pasado, que antes no era así, que ha pasado, digamos, por un lado, la crisis económica recurrentes que hizo que cada vez haya menos dinero y por lo tanto los gobiernos paguen sueldos menores, ¿no? Entre otras cosas. Pero otra de las cosas que ha ocurrido es que estos organismos, por temas políticos, tienen el doble, el triple, el cuádruple, qué sé yo, no sé, X cantidad de gente más de la necesaria. Entonces, yo antes pagaba 100 pesos, se los llevaban 2 personas. Ahora pago, en vez de pagar 100, pago 50 encima por la crisis y se los llevan 7 personas. ¿Verdad? Entonces, digo, es muy difícil el tema. Hay un tema por el que tenemos que preguntar, porque está en el candelero ahora, y que tiene que ver también con esta idea que existe en la opinión pública de que la construcción y la corrupción siempre están muy, muy vinculadas, ¿no? ¿Qué opinás de la causa de los cuadernos? ¿Cómo fue tu relación con eso? ¿Cómo está esa causa? Bueno, la causa yo sé lo mismo que ustedes, lo leo en los medios y se está desarrollando, ¿no? El juicio empezó hace unas 15 días, no sé, más o menos. ¿Vos has mencionado? ¿Estás como testigo? ¿Cuál es tu...? No, yo no estoy fuera de la causa. Ah, estás fuera de la causa. Sí, yo no estoy en la causa. Pero bueno, en la causa hay mucha gente conocida mía, ¿no? Colegas míos. Muchos de ellos, no a todos, pero a muchos de esos los conozco de hace mucho tiempo. A ver, la causa empezó, creo que la historia la conocemos toda, no vale la pena repetirla. Como cada vez que me preguntan de esto, digo, dejemos a la justicia actuar, la justicia llegará a un punto, habrá condenados o no, habrá inocentes o no, no sé, veremos, ¿no? Lo que pase. Pero para no eludir tu pregunta, yo no desconozco que la obra pública está teñida de corrupción y obviamente la corrupción hay que atacarla. Menciono también que la obra pública está más estigmatizada que otras cosas, porque en realidad la corrupción en Argentina está vinculada
a las compras del Estado, no a la obra pública, digamos. Qué sé yo. Hace poco salió un escándalo referido a la compra de medicamentos, ¿no? No sé, hay un senador con prisión preventiva en Asunción del Paraguay, vinculado a corrupción en el Senado de la Nación. Hay varios jueces... Pero está esa sensación de que la plata grande se hace con la construcción. Bueno, justamente, hay varios jueces condenados por delitos de corrupción vinculados al narcotráfico. Lo que quiero decir con esto es, el problema de la corrupción es un problema vinculado a fondos del Estado, ¿no? Obviamente de esto hablamos. Y está directamente relacionado con quiénes son los funcionarios de turno. Entonces yo les voy a contar un ejemplo que ya lo he dicho reiteradamente. La causa de los cuadernos y otras causas anteriores, donde ya incluso hay condenados, hay gente presa, está vinculada a Vialidad Nacional en la gestión kirchnerista, ¿no? El titular de Vialidad Nacional en la gestión kirchnerista está preso, por ejemplo, y otros funcionarios de esa gestión de Vialidad Nacional está preso. Ahora, Vialidad Nacional fue administrada por el gobierno de Macri durante 4 años. No hubo ninguna denuncia de corrupción. Fue administrada por Alberto Fernández durante 4 años. No hubo ninguna denuncia de corrupción. Está administrada por este gobierno durante 2 años. No hay ninguna denuncia de corrupción. ¿Qué quiero decir con esto? La corrupción en el Estado, y con esto no quiero sacar la parte que le corresponde al empresariado, quiero ser claro, pero la corrupción por el Estado, en el Estado, en Argentina y en el mundo, está motorizada por los funcionarios públicos. Si los funcionarios públicos son probos, no hay corrupción. Yo puedo ser el empresario más corrupto del mundo. Estoy seguro que si voy a Noruega me va a ir muy mal. Me va a ir muy mal. Me va a costar mucho trabajo corromper a un funcionario noruego. Esto no es Noruega, es Argentina. Entonces, te respondo. La corrupción es un problema, la corrupción hay que atacarla. El principal motor de la corrupción son los funcionarios. Funcionarios probos no hay corrupción. Funcionarios no probos, bueno, se producen estos procesos y obviamente ahí los empresarios son, y habrá mucho para discutir en esto, son culpables. En muchos casos, esto hay que señalarlo, el empresariado puede ser proactivo en la corrupción, en otros casos es pasivo. Te hago una pregunta, y apelo a tu experiencia tanto como dirigente corporativo, donde pudiste conocer tanto a funcionarios como a empresarios. Y para agarrarme de lo que está diciendo, capaz que es una pregunta, la voy a decir de manera brutal. ¿Quiénes son más corruptos en Argentina, los empresarios o los funcionarios? Los funcionarios, sin ningún lugar a duda, es lo que yo estoy explicando. A ver, yo puedo ser un empresario corrupto. Quiero ser claro en esto. Yo puedo ser un empresario corrupto. Si al quien yo le voy a pagar una coima no me la recibe, no paso de acá de la punta del mostrador. Pero sin ánimo de justificar a funcionarios, no lo soy, ni lo seré, ni lo he sido. Pero si estamos diciendo que los salarios de los funcionarios son bajos, la posibilidad de tentar a ese funcionario es más fácil para un empresario. Bueno, puede ser, pero a ver, vuelvo a repetir, si el funcionario sabe que una coima es una coima, por más, porque si no, hasta empezamos a estigmatizar a la gente pobre. Digo, si el funcionario sabe que eso es incorrecto y es probo, no debería aceptarlo aunque su sueldo sea bajo. Y generalizo la pregunta, ¿Argentina es un país más corrupto que otros países de la región? Sí. ¿Y los empresarios argentinos son más corruptos que otros países, que los empresarios de otros países de la región? Bueno, los empresarios, yo ya te expliqué un poco, los empresarios juegan el partido que los funcionarios le hacen jugar. Las reglas, cuando uno se vincula con el Estado, y digo con el Estado, también aclaremos esto, ¿no? El Estado tiene 3 niveles. Bueno, no pongamos las pilas solamente en la corrupción del Estado Nacional, ¿no? Porque está el Estado Nacional, provincial y municipal. No, ¿y hay jueces corruptos también? Seguramente, bueno, obviamente. Hay infinidad de jueces que están Muchos presos. empresarios dicen que los apretaron en la causa Cuadernos. ¿A vos te pasó? Bueno, no, pero hay efectivamente hay empresarios que han manifestado esto,
digamos, yo lo he escuchado también, han manifestado que en la causa de los cuadernos les decían, si vos no confesás te meto preso. Nos lo contó a nosotros Ferreira. Gerardo Ferreira. Bueno, pero Gerardo estuvo preso, Sí, porque no quiso. porque no quiso. Pero otros empresarios dijeron no, y otros empresarios, y eso está en la causa, estuvieron presos y salieron y dijeron lo que dijeron, y los liberaron, ¿no? Es decir, la prisión preventiva, aquellas personas que estuvieron presas, digamos, es difícil soportar estar preso. Si uno puede no estarlo, claro. Si uno está condenado no tiene solución, pero si uno, digamos, dice, che, si vos confesás esto te vas, yo sé que algunos dijeron, bueno, ¿dónde firmo? Me voy y dentro de X años, qué sé yo, veré qué de mi vida. Claro, ya veremos. Ahora ya no me quiero quedar ahora, acá. Acá no puedo estar. Aquellas personas que han estado, yo he escuchado a algunos de mis colegas contando, es muy difícil. Estar en una cárcel es muy difícil. Analiza un poco, y salimos un poco del tema de la corrupción. Una última sí. sobre la corrupción. Vos decís, hace falta 1.000, 2.000 personas para llegar al gobierno y tener músculo de Sí, gestión. o más, o 3.000, ¿no? O más. Totalmente de acuerdo. El gobierno de Milei no las tiene. Y después estamos hablando de la corrupción. ¿No tenerlas te hace más proclive a la corrupción o tenerlas te hace más proclive a la corrupción? ¿Vos qué pensás? No, yo creo que la gestión y la corrupción no tienen nada que ver. Uno puede tener personas, digamos, no aptas para gestionar, pero que sean totalmente honestas, o y al revés, puede tener personas muy aptas para gestionar y que no lo sean. ¿Conociste grandes gestores que al mismo tiempo eran corruptos? ¿En tu experiencia? No, en mi experiencia he conocido de todo. ¿Qué hacemos con un gran gestor que es corrupto? Porque no podemos prescindir de él por su experticia, pero al mismo tiempo es corrupto. No, bueno, ahí depende de cada uno, ¿no? Digamos, a ver, una de las cosas que suele ocurrir muy frecuentemente en un país como Argentina es que a vos te pagan mal. Te pagan mal, es decir, vos... unos plazos que... Claro, bueno, yo hago una obra, normalmente las obras se pagan a medida que se ejecutan, ¿no? Entonces yo ejecuto una obra durante un mes, esa obra sale un certificado, una factura. La factura se paga, por dar un ejemplo, a los 60 días. Bueno, muchísimas veces el Estado no tiene plata y en vez de a los 60 días te paga a los 120, 180, te puedo contar historias a lo largo de mi vida, todas las que quiera. En época de alta inflación, eso es un desastre, ¿no? Imagina, en época de inflación, no sé, como hemos tenido 10% mensual, por dar un ejemplo cualquiera, a vos cada mes que te atrasan el pago te roban el 10% del monto. Entonces viene un gestor y te dice, bueno, yo si me das el 5 te saco la factura, te saco el cheque. Bueno, ahí está en cada uno decir, bueno, sí porque necesito la plata o no, yo no estoy dispuesto a pagar nada y me pagarán algún día y algún día te pagarán o no, digamos. Estas cosas existen. Y bueno, después está en cada uno tomar o no la decisión. ¿Qué opinión tenés del empresario argentino en general, independientemente del sector? Un héroe. ¿No? Extendete. Me interesa. Un sobreviviente, un tipo con una enorme capacidad de resiliencia. Yo digo siempre, nosotros nos acostumbramos a vivir en un país y en un sistema absolutamente anormal. Digamos, la gente que viene de afuera, de un país normal, y cuando digo país normal no digo una vez más Noruega o Suiza, digo Uruguay o Chile, para hablar de los vecinos, no pueden creer las cosas que pasan en Argentina. Estoy hablando en materia económica, ¿no? Fundamentalmente. Las cosas que han pasado, el corralito, el corralón, el plan Bonex, la hiperinflación, las cuasimonedas, el austral. Piensen ustedes que a Argentina le sacamos desde el origen de la plata 13 ceros a la moneda, 13. Y eso ocurrió, el primer cambio de moneda fue en el año 67, 1967.
De ahí para atrás, los 100 años anteriores, Argentina había tenido una moneda. Un peso igual que... Igual que se había devaluado mucho para el 67. Bueno, justamente por eso en el 67 le sacaron 2 ceros. Me acuerdo que era un lío bárbaro para hacer la cuenta, ¿no? Le sacaron 2 ceros. Pero a partir de ahí, desde el 67 a hoy, que pasaron ¿cuánto? 80 años, ¿no? Sí. 86, No, 90, 60. ¿eh? 60 años. 60 años. En 60 años sacamos 13 ceros. ¿Ustedes se dan cuenta de la magnitud del desastre argentino? Las cosas que pasaron. Bueno, ser empresario, ser ciudadano también, ¿no? Pero ser empresario con procesos de ese tipo, de una anormalidad, es difícil, ¿eh? Y haber sobrevivido es difícil. Y ser trabajador de hecho, muchos no sobrevivieron, ¿Y ¿no? ser trabajador en Argentina es más fácil o más difícil que en otros países? No, mucho más difícil. Ser trabajador en Argentina es mucho más difícil. Más difícil que en Chile o en Uruguay. Bueno, a ver, también depende, pero digo, en Argentina hay mucho más inestabilidad. Los sueldos en Argentina se han destruido permanentemente en los últimos años. Digamos, yo creo que en general la vida, cuando uno la ve desde el punto de vista económico, ¿no? Porque después Argentina tiene otras, bueno, a mí me encanta el país, yo lo disfruto, jamás me iría a vivir a otro lado, digo, no quiero hablar más del país, pero quiero decir, sí, los desastres que hemos hecho en materia económica, los inventos que hemos hecho, que obviamente afectan a todo el mundo, afectan al empresario, por eso digo es un héroe, y al asalariado, que obviamente sufre las mismas consecuencias. Hoy la gente vive peor, un asalariado, digamos, de un puesto determinado, no importa cuál, X, hoy ese asalariado vive infinitamente peor que hace 30 años, 20, 30 años atrás. ¿Sentís que esto que está haciendo Milei es otro desastre más o que es la racionalidad que está faltando? No usaría la palabra racionalidad. Yo lo que creo que el rumbo... A ver, si uno... Yo digo, y repito siempre, sin hacer ningún análisis político partidario... No, pensando en la lógica de las políticas económicas que estamos charlando. A eso voy. Yo digo, ¿a quién me quiero parecer? Porque inventar las cosas para que Argentina, diga, mira, inventé esto, qué fenómeno no va, es muy difícil, ¿no? De hecho, todos los inventos que hicimos no fueron mal, no invocamos uno. Yo digo, ¿a quién te querés parecer? Bueno, yo, si tuviera que decir, yo digo, yo me quiero parecer a los países europeos. España, digamos España, por decir algo. Italia, si querés, porque son nuestros ancestros. Pero uno podría decir cualquier país europeo. Esa es la línea que yo quiero. Bueno, yo, digamos, vengo bajo de Marte, soy marciano, digo, ¿qué haría usted en Argentina? Yo digo, bueno, a ver, me gustaría parecerme a España. A ver, bueno, ¿qué hizo España? Bueno, España hizo esto. Bueno, empezaría a implementar lo que hizo España. Traducido a Argentina significa fomentar la inversión. La única posibilidad, digamos, desde que se cayó el muro de Berlín en el año 1989... España tuvo el banco alemán, bancándola. Ahora nosotros tenemos a veces. No, por supuesto. Digo, de ninguna manera a nosotros nos puede pasar lo mismo que España, porque digo, España creció, claro, cuando se metió en el mercado común, digo, no... Pero no importa, yo digo, ese es mi objetivo. España llegó por este camino, bueno, yo, ¿cómo llego ahí? Pero a lo que voy, profundizando un poco el tema, es que desde que se cayó el muro de Berlín, el mundo entendió que la única forma de crecer es con un sistema capitalista. El que más lo entendió fue China. China tiene un sistema económico de libre mercado capitalista. Políticamente es otra cosa. Partido único. Es otra cosa. Pero desde el punto de vista económico, dijo, nosotros se muere de hambre la gente. ¿Qué tengo que hacer? Inversión. ¿Y qué hago para tener inversión? Bueno, tengo que darle las condiciones a la inversión para que los extranjeros, ahora hay infinidad de capitales chinos, pero en ese momento los extranjeros vengan, pongan la plata y ganen plata. Bueno, eso hicieron. Y ahora China le disputa el poder a Estados Unidos. Yo digo, yo no tengo ninguna duda que ese es el camino. Ese es el camino. El camino es la inversión privada, el capitalismo de libre mercado, y hay que darle a los inversores, primero locales, que son los que primero van a poner la plata, y después extranjeros, toda la seguridad para invertir y ganar plata, porque si no, no viene nadie, digamos, nadie viene a perder plata. ¿Pero infraestructura se puede confiar totalmente en la inversión privada? No.
Entonces ahí estamos en un problema Obvio. capitalista. No, por supuesto, en infraestructura el Estado, y una vez más lo voy a decir, en sus 3 niveles, el Estado tiene una serie de, digamos, cosas que tiene que manejar que son indelegables. Las más comunes son, obviamente, seguridad, justicia, salud, educación. Algunos de esos ítems este gobierno te los discutiría. Sí, y yo quiero ser muy claro, yo creo que yo no estoy de acuerdo en que el Estado desaparezca. No, desaparecer no, pero entienden que salud y educación seguro y no sé, seguridad pueden ser gestionados mayormente por intereses privados. No, yo lo que creo es que aquellas escuelas privadas que se quieren instalar, de hecho en Argentina hay infinidad de escuelas privadas y la gente quiere escuela privada, que vaya a escuela privada, tiene que haber una educación pública para la gente que no tiene acceso a escuelas privadas, esto no tengo ninguna duda. Lo mismo pasa con salud, pero volviendo a infraestructura. Bueno, volviendo a infraestructura, nosotros esto lo tenemos muy estudiado en la Cámara tiene un área de análisis que se llama el área de pensamiento estratégico de la Cámara. Tenemos realizados más de 300 estudios sobre lo que hay que hacer en infraestructura en el país. Cualquier cosa que uno quiera saber de infraestructura, nosotros lo tenemos hecho. Será perfectible, pero lo tenemos hecho. Y una de las cosas que hace la Cámara es participar activamente de la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción, que son todas las cámaras constructoras de América Latina, y de SICA, que son las cámaras constructoras del mundo, ¿no? De la mayoría de los países del mundo. O sea que sabemos muy bien lo que ocurre en otros países. Hago toda esta introducción para decirle que lo que voy a contar a continuación no es que lo estoy inventando, sino que la inversión privada en infraestructura la desarrolló Inglaterra hace 70, 80 años, la fue desarrollando a poco, hoy está muy desarrollada en Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, etc. Requiere de 3 o 4 condiciones básicas que Argentina no cumple ninguna hoy. Primero, acceso a los mercados de capitales de largo plazo, porque yo para hacer inversiones en infraestructura son inversiones de muchísimo dinero que se recuperan a largo plazo. Para eso yo necesito fondearme a largo plazo y baja tasa, de moneda dura. En Argentina no hay capitales para eso. Necesito tarifas altas en dólares, difíciles para pagar en Argentina. Y por último necesito seguridad jurídica. Ninguna de las 3 condiciones cumple Argentina. La seguridad jurídica en Argentina ha sido un desastre. Somos el país que más reclamos tiene en el Banco Mundial de juicios por haber expropiado o caso YPF, ¿no? O haber, digamos, cambiado la regla de juego de contratos vinculados a privatizaciones. Entonces, pero no cuando eso contar. ocurriera, pero aún si eso ocurriera, volvemos que ahora Argentina de repente no importa, se transformó en Suiza y eso ocurre, la inversión privada en infraestructura no supera el 15% del total. En el mundo no supera el 15% del total. El 85% lo tiene que hacer el Estado en sus 3 niveles. ¿Por qué? Porque no hay rentabilidad en la mayoría de las obras públicas. ¿Y lo tienen que hacer a través de empresas privadas? Bueno, en general lo hacen las empresas privadas. El Estado en el mundo no hace obras. Lo que hace es, como hace Vialidad, por ejemplo, saca el pliego de licitación, se presentan las empresas constructoras que tienen menor precio hacia la obra. Así funciona el mundo. ¿En China también? En China también, sí. En todo el mundo funciona así. ¿Cómo está la infraestructura argentina? Muy destruida. La semana pasada Violeta Metro nos tiró una correlación que era, si no invertís, ¿cómo era? El 1% del PBI anual en infraestructura en un plazo de, ahora no me acuerdo los números. En un plazo relativamente corto tenías que Tenés invertir un 400... 2 veces y media tu PBI, o sea, 250%. Sí, bueno, a ver, si uno no mantiene algo y lo deja caer, repararlo cuesta muchísimas veces más que haberlo mantenido, ¿no? Si yo mantengo este techo, digamos, me cuesta, no sé, 100 pesos. Ahora, si el techo se viene abajo y lo tengo que hacer de nuevo, me cuesta 1000 o no sé cuánto. Esa es un poco la proporción, depende del caso, digamos, porque depende del nivel de deterioro, no es tan fácil hacer una cuenta. Pero sí les voy a dar un dato que es un estudio que hicimos nosotros, que es el siguiente. Si Argentina quisiera hacer la infraestructura que tiene nuevamente de cero, la infraestructura argentina tiene, en algunos casos,
300 o más años. ¿No? El Cabildo todavía está hecho, el Cabildo de 1700... No, la Cañada de Córdoba. ¿Eh? La Cañada de Córdoba Bueno, por la eso. hicieron los jesuitas. Bueno, bueno, claro, por eso, digamos. Pero sin ir al extremo tan viejo, la infraestructura argentina tiene 100, el grueso tiene 100 años, digamos, 100 y pico de años. Pero si uno quisiera hacer todo eso de nuevo, tiene que invertir 2,54 veces el Producto Bruto, que es aproximadamente 1,5 billones de dólares. Eso es lo que costaría hacer todo nuevo. Acá no hay nada, no hay calle, no hay luz, no hay... Hago todo 1,5. Esa infraestructura se deterioró, está amortizada, se usó, digamos, o sea que a valor nuevo vale 1,14 el producto, más o menos 630.000 millones de dólares, es lo que cuesta la infraestructura hoy ya deteriorada, ya usada, amortizada, usen la palabra que quieran. Según estándares internacionales, la infraestructura se deteriora por el uso, se amortiza, se deteriora un 4% por año. Eso da un nivel de deterioro de 25.000 millones de dólares por año. Es decir, yo tengo que invertir 25.000 millones de dólares por año. En mantenerla, no ampliarla. Nación, provincia y municipio, solo para mantenerla. Solo para que, por ejemplo, las rutas que están tan de moda ahora estén bien, no estén deterioradas. Por supuesto, Argentina viene en los últimos largos años invirtiendo, en el mejor de los casos, no tengo el dato exacto, 30% de eso, 40%. ¿Cuándo se perdió el tren de mantención de la infraestructura? ¿En qué momento se empezó a desinvertir? Al amparo sobre todo de la profundización de la crisis argentina, que yo la sitúo aproximadamente... A ver, el punto desencadenante de la curva descendente argentina fue el Rodrigazo. En el año 1000. ¿Desde el 75 no se mantiene la infraestructura? No es que no se mantiene. No. Pero que se mantiene por debajo del estándar. Sí. Y desde antes también, pero yo si tuviera que situar cuándo se empezó a invertir cada vez menos, es un proceso, esto no pasó de un día para otro, no es un proceso. Yo diría que al amparo de la crisis económica argentina, que empezó en aquella época, no es que antes estábamos bien, pero digamos, antes Argentina venía razonablemente bien, bueno, con enormes distorsiones, por eso Rodrigo hizo lo que hizo, no es que se levantó un día, estaba loco, hizo eso. Pero a partir de ahí, digo, vino un proceso de decadencia económica, yo diría imparable, y obviamente cada vez se invirtió menos en infraestructura, se invirtió menos en el sueldo de los maestros, se invirtió menos en todo. No, está pensando en infraestructura, quiero pensar en los fierros. ¿Y no hubo mejoras en ese tiempo, en los años 90 o en la década ganada? Hubo procesos, hubo por ejemplo, en los años 90... Nosotros, no sé, ustedes eran muy jóvenes, no sé si lo vivieron, sí, no había teléfonos. Claro. Vivimos sin teléfono. Vivieron sin teléfono. Bueno, que los departamentos tenían otro precio si tenían el teléfono instalado. Efectivamente, el departamento tenía otro precio. Alfonsín sacó un plan, el famoso plan Megatel, que era un plan de ahorro, entonces uno ahorraba para que le dieran el teléfono. A muchos le dieron el aparato, nunca le conectaron la línea, por ejemplo. Cosas que eran locas, que en el mundo ya se hablaba, digamos, desde hacía muchísimos años atrás, uno hablaba por telediscado internacional como en cualquier lugar del mundo, acá la gente no tenía teléfono. Miren, les cuento una anécdota, si quieren, muy graciosa. Mi abuela paterna era española, había nacido en España, en Sevilla. Y nosotros reconstruimos, mi padre en realidad, y después nosotros reconstruimos la historia familiar. Fuimos y como tantos otros, primos, esto que lo otro. Bueno, en un momento vienen una pareja de primos nuestros que trabajaban en Telefónica de España. Y le mostramos la guía telefónica argentina. La guía telefónica argentina decía... la guía telefónica, no sé si... ¿sabes? Sí, una cosa, bueno, una cosa así, páginas amarillas. Decía, prioridad en el servicio. ¿Quiénes tienen prioridad? Cuando piden el teléfono decía policía, bombero, médico, qué sé yo, no me acuerdo, X, y aquellos usuarios que tengan más de 20 años de antigüedad que hayan pedido el servicio. ¿Se dan cuenta ustedes? Capaz que habías perdido algunos en el camino, ¿no? Durante esos 20 años. Y además los 20 años, por ahí eran 40, ¿no? No es que te instalaban el teléfono. A partir de los 20... Tenías prioridad.
digamos, prioridad sobre el tipo que tenía 19, digamos. Tal es así que mi primo, puedo arrancar esta hoja y llevármela a España porque no me lo van a creer, sino... no, bueno, el nivel de deterioro de la infraestructura argentina era tremendo. Bueno, en la década del 90, Argentina pasó de no tener teléfono a tener las telecomunicaciones más modernas del mundo. Del mundo. Y claro, porque los tipos que vinieron... era todo nuevo, claro. Era todo nuevo. Instalaron la última tecnología, estaba instalada en Argentina. No había en Estados Unidos esa tecnología cuando se instaló, porque era todo 0 kilómetros nueva. Bueno, después los americanos lo habrán superado, pero... Y lo mismo pasó con las rutas de acceso a la ciudad de Buenos Aires, los autopistas de acceso a la ciudad de Buenos Aires, se hicieron en esa época. Empezó a mejorar mucho la energía eléctrica, hubo más obra de gas, bueno, en fin. Etc. Con eso se repuso un poco de lo que se había perdido en mantención de infraestructura en los años anteriores. No, porque la inversión pública, es decir, el gobierno de Menem tuvo un enorme éxito en atraer inversiones extranjeras, pero la situación económica del país no era muy buena, entonces no había mucha plata para obra pública. La obra pública hecha por el gobierno, yo diría, no fue gran cosa en la época de Menem. ¿Por una decisión del gobierno de restringir No, porque el no había presupuesto? plata. No había plata. Claro, digamos, porque el país venía de una crisis muy, muy grande, de la famosa hiperinflación de Alfonsín, después de la hiperinflación de Menem. Menem también tuvo un periodo complicado. Y bueno, hubo enormes inversiones de todo tipo, no solo en infraestructura, se compraron fábricas también, vinieron las automotrices, invirtieron más, bueno, en fin, inversión de todo tipo, pero eso no es que rápidamente el Estado pasó de no tener plata a tener mucha plata, digamos, ¿no? El Estado seguía también en una... Y después de 2001 se dio el mismo, o sea, con el repunte económico posterior a 2001 también siguió ese rezago en relación a la obra pública. Bueno, no, durante la gestión de Néstor Kirchner, Argentina tuvo un boom muy importante con la soja, no sé si ustedes se acuerdan, la famosa historia de la soja. El superávit gemelo. Claro, los superávit gemelo. Entonces el Estado en ese momento recaudó mucha plata. Estaban las famosas retenciones, digamos, que se habían creado en el 2001, que le generó mucho flujo al gobierno, y durante una cierta etapa del kirchnerismo hubo bastante inversión, hubo importante inversión. Y ahí se pudo recuperar un poco lo perdido. Sí, claro. Y bueno, obviamente cada vez que se invierte más, algo se recupera. Lo que pasa es que si el deterioro es muy grande, siempre algo se recupera, pero el deterioro sigue estando, ¿no? Entiendo toda la cuestión de la manutención. Ahora, si te llama Milei y te dice, Gustavo, quiero hacer 2 grandes obras de infraestructura, ¿qué le dirías que hiciera? Bueno, depende. Lo primero que le preguntaría es a qué se refiere, ¿no? Porque Argentina necesita... Cosas que queden, cosas faraónicas. No, cosas faraónicas necesitaría... bueno, te voy a dar un ejemplo de cosas faraónicas. No sé si la palabra es faraónicas, pero de mucho dinero de inversión. Hay infinidad de proyectos mineros en Argentina, muchos metidos ahora en el marco del RIGI. Chile exporta entre 50 y 60 mil millones de dólares de minerales por año, y nosotros exportamos 4.000. La cordillera es la misma, y no solo la misma. Hay más cordillera, hay más montaña al lado nuestro que el lado cobre chileno. está de los dos lados. Totalmente. Y yo tendría que decir que hay más de este lado, porque no sé si ustedes se acuerdan que por la divisoria de agua tenemos más montañas nosotros que los chilenos. Pero supongamos que sea lo mismo. Algo no funciona. Bueno, lo que no funciona es que Argentina, con sus años de inestabilidad económica, de cierre del corralón, de que vos no podés importar dólares, pero podés exportar, que hay 8 tipos de cambios, todo eso es desastre. Para la inversión extranjera y sobre todo para la inversión minera, que es de capital intensivo y de muy largo plazo, los tipos dicen, flaco, cuando ustedes sean un país un poco más cuerdo, entonces yo invierto, ¿no? Además la seguridad jurídica y muchas otras cosas. Bueno, pero ahora Argentina de repente se ha transformado un poco en un foco de atención para la inversión minera, que estamos hablando de decenas de miles de millones de dólares, ¿no? Hay un proyecto de 15 mil millones de dólares, otro de 5 mil, otro, bueno, muchos millones de dólares. Pero una de las cosas que les pasa a los mineros es que no tienen infraestructura. Yo para mi mina necesito
desarrollar la mina necesito tener energía eléctrica, necesito tener agua, necesito tener ruta, necesito tener ferrocarriles. Tendría que idealmente salir por el Pacífico, por lo menos por parte, porque es mucho más barato salir por el Pacífico que salir por el Atlántico. Bueno, todo eso, digamos, son enormes inversiones en infraestructura que por ahí no es una obra, pero sí es mucho dinero en rutas, es mucho dinero en ferrocarriles, es mucho dinero en energía eléctrica, por más que el último tramo de la energía eléctrica o el último tramo del camino sea responsabilidad de la minera. Pero la minera no va a ser una ruta desde ahí hasta el puerto de Buenos Aires, digamos. Un detalle, Entonces, ¿rutas o ferrocarriles? no, el medio más barato de transporte en el mundo es el fluvial, barcazas. No, digo, pero hasta Pero que llegás- obviamente ahí no, Sí, ahí no ahí. podemos, no, lo menciono porque está subutilizado el río Paraná y demás, ¿no? Pero obviamente no es para este caso. Bueno, en algún caso desde el norte, Salta, podría haber un ferrocarril que vaya a una barcaza en el río Paraná y de ahí bajar a Puerto, ¿no? Pero digo, ¿Sería más rentable que una ruta? muchísimo más. Por eso digo, desde el punto de vista costo, barcaza primero, ferrocarril después, rutas último, ¿no? Como transporte me refiero. Gustavo, en una entrevista de hace 2 años dijiste que costaba conseguir personal tanto calificado como no calificado y uno de los motivos eran los diferentes planes sociales, que vos entendías que era un subsidio del Estado a actividades informales que desestimulaban a ese potencial trabajador para trabajar formalmente en la construcción de la obra pública. ¿Distorsionan mucho el mercado de los planes sociales? ¿Habría que sacarlos? Distorsiona mucho el mercado por dos motivos. Primero, la gente, cuando tiene un plan social y tiene que venir a trabajar conmigo, lo tiene que dejar, ¿no? Está bien, ahora hay sistemas que durante un tiempito no, pero en definitiva, en el fondo, la gente pierde el plan social y dice, che, bueno, yo esto lo tengo seguro, me voy a trabajar, por ahí me echan, por ahí esto, entonces yo me quedo con esto y hago changas, ¿no? Esto lo tengo seguro y, bueno, corto el pasto, no sé, arreglo lo que fuera, hago changas. Este es el primer problema. Segundo problema no menor, para mí muy importante y no tan fácil de revertir, es que se perdió la cultura del trabajo. Cuando un tipo no está acostumbrado, vos pensás que yo tomo gente, ¿no? Un trabajador mío se tiene que levantar, depende de dónde viva respecto a la obra, pero se tiene que levantar a las 6 de la mañana, tomar un tren, por ahí tomar un colectivo, un segundo colectivo, no sé, para entrar a trabajar a las 8. Y termina de trabajar a las 5 de la tarde y viene el proceso inverso. Y eso es una rutina que tiene que cumplir. No puede llegar, si la hora empieza a las 8, no puede llegar a las 10, tiene que llegar a las 8. Y el tipo dice, la verdad, yo me levanto más tarde, y entonces, con el plan social, y voy, y nadie me reta, o no tengo que cumplir ningún objetivo, no, ¿entendés lo que te digo? La cultura del trabajo en Argentina en muchos sectores se ha perdido. Esto no lo digo yo, lo he leído en más de un análisis sociológico. Ya hay 3 generaciones que el abuelo no trabajó, el padre no trabajó, el hijo no trabaja. ¿Pero un salario no es un estímulo que contrarreste eso? Porque ese trabajador aparentemente estaría perdiendo plata. ¿Podría ganar más plata trabajando para vos que haciendo changas y cobrando el plan? ¿O queda empatado? No, bueno, a ver, primero, depende del caso, ¿no? Obviamente hay trabajadores que pueden, por ejemplo, te doy un ejemplo. Puede haber un trabajador calificado, por ejemplo, un buen plomero. Y por ahí el plomero trabajando por su cuenta y levantándose tarde y todo esto, e incluso hasta cobrando un plan social, y puede sacar más plata haciendo changa de plomería que trabajando para mí. Digamos, hay casos que digamos, pueden ganar más plata. Obviamente, ese tipo no tiene vacaciones, ni jubilación, ni tiene que ir al hospital público, digamos, no tiene ninguno de los beneficios. Y ofrecer un salario más alto para que se vea tentado de entrar a trabajar en relación salarial no es una opción. Bueno, lo que pasa es que por supuesto que es una opción, pero digamos, yo tengo que tomar gente que esté de acuerdo con el costo que yo preví para una obra determinada. Digamos, si un plomero, digamos, yo preví que el plomero eran, no sé, digo un número genérico, ¿no? 100 pesos,
No puedo tomar plomero a 150 porque, digamos, no, pierdo plata. Entonces, digo, el monto salarial es un monto determinado más o menos por el mercado. Puedo pagar un poquito más, un poquito menos, pero tiene que ser en ese orden. ¿Y cómo se resolvería entonces? Si vos no podés pagar más y ese plomero se queda en el barrio haciendo changas. Yo creo que es un problema de tiempo. Creo que en muchos casos, insisto, no es tanto un problema de dinero propiamente dicho, sino un problema de cultura del trabajo. Es más cómodo, es más fácil, hasta te diría es más lindo disponer de su propio tiempo. Yo hago lo que quiero con mi tiempo y no tengo que cumplir obligaciones que agarrar, repito, y decir, che, mirá que si yo no llego, eventualmente pierdo la asistencia, eventualmente me echan, ¿entendés lo que te digo? Y dispongo de mi tiempo, hago lo que quiero. Claro, pero como presentás, más que falta de cultura de trabajo, parece una decisión racional. Vos mismo decís, es una vida mejor la que está llevando ese plomero, si no se fuma las 2 horas de tren y colectivo para ganar más o menos lo mismo y agarrar las changas con sus horarios. Con una diferencia importante, es una vida mejor sin futuro. Porque ese señor algún día se va a enfermar. Cuando se enferme, tiene que ir al hospital público. Si va al hospital público, digamos, tiene las vicisitudes del hospital público. Por ahí se tiene que operar, y estos son casos que conozco, se tiene que operar de una operación urgente y le dan turno dentro de 6 meses. No tiene jubilación. Algún día se va a jubilar, supuestamente, ¿no? ¿De qué va a vivir? Nuestra generación no sabe qué va a pasar con eso, incluso los que estamos trabajando de manera asalariada. Sí. Creo que hoy nadie te garantiza una jubilación por el sistema de reparto. No, bueno, pero una cosa... No, está bien, por supuesto. Pero una cosa es tener una jubilación aunque sea mínima y otra cosa no tener nada, tener 0. Digo, no es lo mismo, ¿no? Entonces, yo digo... en el momento, sobre todo cuando vos sos joven, todo está bárbaro. Cuando uno empieza a pasar el tiempo, bueno, no tener un trabajo formal tiene sus inconvenientes, ¿no? ¿Qué opinas del régimen de Tierra del Fuego? Algo que le preguntamos a muchos de los invitados que tuvimos acá en el programa. Esto sobre todo a alguien que está en infraestructura, porque bueno, es una discusión. ¿Qué hacer con eso? Sí, yo no conozco en profundidad el régimen. Obviamente sé que hay un régimen de incentivos fiscales para producir en la isla. No sé, habría que profundizar el tema. En general hay que ser muy cuidadoso con todos aquellos regímenes de promoción industrial, porque bajo el título de una buena causa, en el caso de Tierra del Fuego hay un tema geopolítico, era un tema de conseguir arraigo para mucha gente, que vaya a la isla, que viva en la isla. Bueno, atrás de eso que uno en el título, digo, yo puedo estar de acuerdo. Después hay que ver un poco los detalles y ver si realmente se justificaba ese régimen. Hay que ver si el régimen hay que mantenerlo en el tiempo o una vez instalado hay que empezar a morigerarlo, hay que modificarlo, hay que, digamos, hacer que el costo fiscal vaya disminuyendo en el tiempo. En fin, yo creo que son temas que hay que analizarlos profundamente. Yo no tendría una respuesta pero diga, no, eliminemos el régimen y entonces desaparezcan las fábricas. Creo que habría que profundizarlo. Repito, todos los temas vinculados a exenciones fiscales, que eso se trata, son temas delicados que bueno, hay que analizarlos en profundidad. Bueno, como te dijimos, es la parte divertida. O no, pero en todo caso no te lo tomes tan en serio. ¿Crees en Dios? Me cuesta. Yo fui mucho a la iglesia de joven. Ahora, a medida que pasa el tiempo, me cuesta pensar que hay algo allá arriba superior. En todo caso, seguramente no cuando uno pensaba de chico que llegaba y tenía una vida parecida a esta, allá arriba éramos todos felices. No sé, puede haber algunas otras formas. Me cuesta entender qué es lo que pasa después, no lo tengo claro. Si tuvieras una capacidad de ahorro de solo $1.000 por mes, no ahorras más que eso, ¿en qué los invertirías? Digamos, $1.000 disponibles para invertir. Claro, capacidad de ahorro. Sí. Capacidad de ahorro. Bueno, yo, digamos, probablemente dividiría esos 1.000 en algunos pedacitos y pondría parte de eso en algunas inversiones seguras, tranquilas, y por ahí parte de eso jugaría un poco, ¿no? Nosotros... Ejemplo de inversión segura y ejemplo de juego.
Bueno, inversión segura, para pensar en inversión segura hay que pensar en el exterior. En Argentina no se puede pensar en muchas inversiones seguras, ¿no? Hablando de inversiones seguras, yo estoy pensando en inversiones monetarias, ¿no? Porque uno puede invertir en un terreno también, puede aparecer con $1.000 por mes, es difícil, pero más bien tienen que ser inversiones, digamos, financieras. Yo podría invertir, qué sé yo, no sé, voy a dar un ejemplo cualquiera, en bono del Tesoro americano, que es digamos, el último lugar más tranquilo del mundo en inversiones financieras, y en el otro extremo podría comprar algunas cripto, digamos, para ver qué pasa, ¿no? Y en el medio, bueno, ver un poco de qué se trata. No sé, miren, hablando de inversiones, ya lo escuché muchas veces, hay un índice que se llama Standard & Poor's. Bueno, en el largo plazo, mediano y largo plazo, es por lejos la mejor inversión que hay. Invertir en Standard & Poor's. Sí, porque crece todos los años. Un año puede tener una crisis, pero digamos, en promedio de los últimos largos años, tiene una rentabilidad muy, muy buena y tranquila, digamos, ¿no? Porque como es el promedio de las 500 mejores empresas de Estados Unidos, digamos, en la medida que eso funcione, bueno, como ejemplo de inversión tranquila. Lehman Bros no estaba también en la lista de las empresas. Seguramente, creo, la verdad que no lo sé, es probable, pero no importa, porque si cae de 500 cae una, nadie se da cuenta. ¿Cómo definirías el capitalismo? El sistema que encontró la humanidad para crecer. Imperfecto, no hay ningún sistema perfecto, pero lo voy a parafrasear a Churchill, ¿no? La democracia capitalista es el peor sistema del mundo, con excepción de todos los demás. ¿Cómo le explicarías a una persona pobre y trabajadora las razones de su pobreza? Es difícil, la verdad que es difícil, ¿no? Yo entiendo perfectamente, hay mucha gente pobre, enormemente forzada, que trabaja mucho y que al fin del día sigue siendo pobre, ¿no? Es difícil, la verdad que... Pues si te viene y dice, Gustavo, ¿por qué soy pobre? ¿Qué le dirías? Porque el mundo es así. El mundo, desde que el mundo se creó, y estoy haciendo una descripción y no digo que esté bien ni que sea lo que corresponda, pero desde que el mundo se creó, ojo, en una etapa del mundo infinitamente más igualitaria que antes, ¿no? Porque en la antigüedad, o en la Edad Media, o en la Edad Moderna, la relación ricos a pobres era, digamos, en aquel entonces la pobreza, ahora salvo casos extremos, eso no ocurre. Los pobres se morían literalmente de hambre. El único objetivo que podía tener un pobre era comer, digamos, no nada más que comer. Sí, la paradoja es que eso está también vinculado con que hay una concentración cada vez mayor de la riqueza, ¿no? Te dirían. Sí, efectivamente, y yo creo que el sistema capitalista tiene infinidad de defectos que habría que tratar de solucionar. Uno de ellos efectivamente, lo que decís vos es cierto, la diferencia hoy entre lo que ganan los más ricos y lo que ganan los más pobres se aumentó. Pero eso no quita que estamos en un momento de la historia de la humanidad donde más gente se sacó de la pobreza. Hay muchísimo menos pobres ahora que hace 20 o 30 o 40 años atrás. Ni que hablar hace 200, ni que hablar. La humanidad encontró como mejor sistema, lejos de ser perfecto, pero como mejor sistema, el capitalismo para sacar a gente de la pobreza. Si pudieras elegir qué tecnologías de las actuales acelerar y cuáles ralentizar, ¿cuáles elegirías? Te voy a contestar con algo que no sé si es exactamente la respuesta, pero que a mí me tiene enormemente preocupado, que es la inteligencia artificial regenerativa. Yo vengo de escuchar en estos días charlas vinculadas a lo que es la inteligencia artificial. Estaba pensando un poco por ese lado la pregunta. Bueno, vengo a escuchar charlas pensando en la inteligencia artificial y se los cuento con una anécdota. Uno de ellos decía, 40 años tenía el que decía esto, yo soy la última generación de gente que va a estar caminando por la calle sin un robot al lado que lo acompañe. Vamos a tener robot para todo tipo. Y ayer acabo de ver en una de las redes robot que ya en una casa sacan la basura. Había otro El chino ese que es como un perrito.
No, uno que es como nosotros, igual que nosotros, con manos, piernas, cabeza, qué sé yo, que estaba, en un caso estaba sacando la basura y la llevaba al basurero, y en otro caso estaba poniendo los platos en un lavaplatos. Y estamos, como yo digo, en salita rosa de jardín de infantes en este tema, ¿no? Recién empieza. Pero digo, a la brevedad vamos a ver gente caminando por la calle o robots que van a ir a un almacén, y esto no estoy hablando acá a 100 años, estoy hablando acá a pocos años, vas a ver por acá caminando un robot que va al almacén porque lo mandó el patrón a comprar pan. ¿Esa la acelerarías o la retrocederías? Bueno, pará, pero... ¿Y va a estar el robot que haga mezcla en la mezcladora? No te quepa ninguna duda, absolutamente ninguna duda. Ninguna duda que eso va a ocurrir. El robot fratachador. Sí, claro. Y lo va a hacer mucho mejor que el ser humano, porque ese es el problema. Ese robot no va a tener errores, lo va a hacer perfecto. El ser humano, por razones obvias, comete errores. No, pero lo más preocupante de lo que yo escuché estos días es que uno dice, el ser humano como tal se termina. A partir de dentro de muy poco va a haber humanoides. ¿Y qué es un humanoide? Es un ser humano con chips implantados de distinto tipo. O con un brazo biónico, o con pierna, o lo que sea. Pero fundamentalmente con chips que te van a instalar en el cerebro, que ya se está haciendo, dicho sea de paso, todavía en una etapa más experimental para gente que ha tenido problemas de una ACV o problemas neurológicos, te implantan chips con distintos resultados, pero que en un futuro, yo digo, relativamente cercano, te van a implantar un chip, entonces vos digamos, toda la información que hoy te da la inteligencia artificial cuando vas a tu teléfono, la vas a tener en la cabeza, por ejemplo. ¿Y esos son los humanoides. ¿Qué te produce eso? ¿Te dan ganas de Miedo. acelerarlo? No, de miedo. A mí me ralentizarlo? produce. Yo no lo voy a ver. No sé si lo voy a ver. Guarda. Depende de cuánto ponemos tiempo un chip más viva. Por ahí lo veo. 100 años más. No voy a ser humanoide yo seguro. Pero por ahí mis nietos sí. Mi nieto, que algunos de ellos, los más chiquitos, tienen 3 años. Y bueno, ¿y por qué no? Porque cuando venga la velocidad de la carrera de este tipo, ¿viste? ¿Por qué no van a tener un implante? Bueno, a mí me preocupa, digamos, me produce preocupación, y si les interesa el tema, lean un libro de Harari, un famoso pensador israelí, que escribió Nexus, donde él plantea, desde su punto de vista, otros dicen otra cosa, pero lo que él plantea desde su punto de vista, los enormes riesgos del desarrollo imparable de la inteligencia artificial. Sí, plantea la idea esta de la superinteligencia artificial. Exactamente. ¿Crees que tus hijos van a vivir un mundo mejor o peor que el que te tocó vivir a vos? Me encantaría predecir el futuro. Tiranos una intuición. Difícil, yo creo que van a vivir en un mundo muy distinto, muy distinto. Por ejemplo, Elon Musk dice, en el futuro van a trabajar los que quieran. No va a ser necesario trabajar para vivir. El trabajo lo van a hacer los robots. Entonces, los que quieran van a poder trabajar y no va a ser necesario. Ahora, si no trabajan, no sé qué haces, ¿no? Va a haber un ingreso universal, no sé, no importa. Vivirán todos muy bien, no sé, no me lo imagino. A las obras no ve ninguno. Sí. No, obras lo van a hacer todos los robots. Y lo manejará un humanoide de algún lado, qué sé yo. No me imagino ese mundo, digo. Yo vengo de un mundo donde, digamos, que es donde no me imagino yo, por ejemplo, qué hubiera hecho en mi vida, qué haría incluso hoy. A pesar que tengo unos cuantos años, qué haría si no trabajo. No sé qué haría durante todo el día de mi vida. No me lo imagino. Me cuesta mucho trabajo decir si va a ser mejor o peor. Que va a ser muy distinto, enormemente distinto, eso no tengo ninguna duda. Te cruzás con una persona, un conocido en el extranjero, y te dice, mira, estoy leyendo en prensa argentina, hablan mucho del peronismo. ¿Qué es el peronismo? ¿Cómo se lo explicarías a un extranjero? Para mí, indescifrable. Y para un extranjero más. Pero dice, bueno, sos argentino, explícame, Gustavo. Bueno, el peronismo es un movimiento, no es un partido político, es un movimiento, que así como ellos se definen, donde puede pasar cualquier cosa. Pueden ir de la extrema izquierda a la extrema derecha, no tienen ningún problema. O sea que la definición es un movimiento donde puede pasar cualquier cosa. Efectivamente, puede pasar cualquier cosa. Y a las pruebas me remito de la historia del peronismo, ¿no?
ha pasado en los últimos años de un manejo de izquierda, y venimos de Menem, que era ultraliberal. Puede pasar cualquier cosa. ¿De qué te Difícil. arrepentís? ¿Eh? ¿De qué te arrepentís? De los muchísimos errores que he cometido en mi vida. Yo creo que si uno volviera a empezar, digamos, muchísimos de los errores que cometí, que fueron muchos, no los hubiera cometido, ¿no? Pero bueno, esto... ¿Errores laborales? ¿Cuáles errores estás pensando? ¿Errores personales? Yo he cometido errores personales, errores familiares, errores con mi familia, errores con mi mujer, con mis hijos, en algún caso puede haber sido con algún amigo. Y en lo empresario me he equivocado mucho más de una vez. Esto desde ya, si fuera para atrás seguramente... pero claro, con el diario del lunes todo es más fácil, ¿no? Pero bueno, vos me preguntás qué me arrepiento de los errores que cometí. ¿Algún error empresario que si pudieras viajar en el tiempo y dijeras, esto lo haría de otra manera? No, son En muchos. esta no me meto. Te dan En una esta- oportunidad. En esta licitación no me meto. Ah, bueno, sí, bueno. Todas las empresas constructoras del mundo, tienen obras donde ganan y obras donde pierden plata. Pero esa no te arrepentís, son parte de las reglas del juego. Bueno, sí, de las que perdí plata, claro que me arrepiento. Ojalá no los hubiera tenido nunca, por supuesto. ¿En qué cosas Argentina es mejor que los Estados Unidos? En la carne, en el asado, Algunos te lo en el discutirían. fútbol, en el fútbol. En el fútbol, sí. En el fútbol. Qué sé yo. Yo creo que los países son todos distintos y si uno habla de la gente, yo digo, hay ciertas cosas argentinas que para mí son superiores. Por ejemplo, no, una cosa distinta nuestra, no solamente argentina, desde los latinos, es la unión familiar, ¿no? La unión familiar, los anglosajones tienen una forma totalmente distinta de lo que es la familia, ¿no? Los hijos se van y a los padres por ahí lo ven 2 años después, digamos. Acá la relación, a mí no me gustaría no ver nunca más, no digo nunca más, pero ver a mis hijos una vez por año. Si puedo, me junto con ellos todos los domingos a comer un asado. Bueno, creo que eso es una de las cosas que, bueno, ellos dirán otra cosa. Para mí es una cosa interesante de lo latino, ¿no? Versus lo anglosajón. ¿Qué ocurre después de la muerte? Eso está vinculado con la primera Sí. pregunta. No sé. Probablemente no mucho. ¿Cómo te imaginas a Argentina en el 2050? Ojalá un país normal. No más que eso. Gustavo, un placer. Muchas Muchísimas gracias. gracias, Gustavo. Un placer haber estado con ustedes. Nos vemos. Gracias.